Bien, el día de hoy vamos a comenzar con nuestro primer problema geométrico. Para eso necesitamos dos segmentos de recta AB y CD. Okay, vamos a tomar nuestro compás y lo vamos a abrir con un radio, el que nosotros queramos. Vamos a más o menos de 2 a 3 centímetros y en esa intersección vamos a poner el número. Ese número 1 va a ser el centro del arco que vamos a trazar. Entonces ya tomamos la medida de aproximadamente 3 centímetros. Hago centro en 1 y voy a cortar los dos segmentos, el segmento AB y el segmento CD. Y estos dos puntos que acabo de encontrar les voy a poner número, le voy a poner 2 y 3. Recuerden que es importante estar poniendo número o letra a los puntos que vamos encontrando para no perderlos. ¿Okay? Entonces recuerden que para este problema geométrico aquí se los pongo abajito el nombre y vamos a tomar la misma medida que tenemos de R del arco que acabamos de hacer. Vamos a hacer centro en 3 y vamos a trazar un arco. ¿Okay? Después vamos a hacer centro en 2 y vamos a cortar ese arco. Entonces ese punto nuevo que acabamos de encontrar se va a llamar 4. ¿Okay? Entonces le vamos a poner con nuestras líneas guía o nuestras jambas, le vamos a poner el número 4 y ahora vamos a unir con una línea simple con nuestras escuadras el punto 4 con 3 con calidad 6H y 4 con 2. ¿Okay? ¿Para qué vamos a hacer esto? Pues para saber en dónde, más bien hasta dónde va a llegar nuestro enlace. Recuerden que el primer problema pues nos dice que a dos segmentos de recta que forman un ángulo de 90 tenemos que enlazarlos con un radio. Entonces ahora voy a hacer centro en 4, tomo la distancia que hay de 2 a 3 y voy a trazar mi arco. ¿Okay? Trazo mi arco con segmento de radio de 4 a 2 o de 4 a 3 y ahí ya tengo mi arco. Y ya por último solamente le voy a dar calidad HB al segmento A2 y al segmento 3D. ¿Okay? Y así va a concluir pues nuestro problema geométrico. Para nuestro segundo problema geométrico, que es enlazar dos segmentos de recta AB y CD que forman un ángulo mayor a 90 grados mediante un arco de radio y R, pues vamos a necesitar las dos líneas, los dos segmentos AB y CD que formen un ángulo mayor a 90 grados. En esa intersección le vamos a poner número 1 y cerca de D, del punto D y del punto A, vamos a trazar dos líneas perpendiculares a esos segmentos para que nos formen un ángulo de 90 grados. Ahora en esas dos líneas que acabamos de trazar con nuestro escalímetro escala 1 es a 100, vamos a trazar una pequeña marca a los 2 centímetros, una en el segmento que trazamos cerca de D y en la otra en el segmento que trazamos cerca de A. En esas dos marcas solo vamos a hacer líneas paralelas a los segmentos, es decir, el segmento CD vamos a subirlo, es decir, vamos a hacer una línea paralela, vamos a trazar y lo mismo con A. ¿Okay? Entonces vamos a fijar la escuadra hacia el segmento AB y la vamos a desplazar hacia la marca de los 2 centímetros que acabamos de hacer. La alineamos y vamos a trazar la línea y vamos a encontrar un punto. Ese punto va a ser el número 2 y en esa intersección vamos a darle el número 2 con nuestras jambas. No hay que olvidarnos de eso, no nos debe dar flojera pues porque es importante. ¿Okay? Después de que ya le dimos el número 2 vamos a hacer línea paralela a el pequeño segmento que mide 2 centímetros. Lo voy a alinear y va a tener ahora origen en 2 y va a cortar en el segmento CB. ¿Okay? Y en ese punto le voy a llamar punto número 3 o tangente 1. ¿Okay? Estas tangentes quiere decir que solo ahí, en tangente 1 y tangente 2 que ahorita vamos a encontrar, solo en esos puntos vamos a trazar el arco que va a enlazar estos dos segmentos. ¿Okay? Entonces la línea que trazamos
de 2 centímetros cerca de A la vamos a desplazar ahora con origen en 2. Origen en 2 y trazo hasta intersectar el segmento AB. Y ese punto que acabo de encontrar pues va a ser mi tangente 2. Y como ya les decía, en tangente 1 y tangente 2 solo ahí va a poder llegar el arco que voy a trazar de origen en 2. ¿Okay? Entonces voy a trazar mi segmento, hago centro en 2, abro hasta T2 o a T1 y voy a trazar. ¿Ok? Me tiene que coincidir perfectamente y trazo en calidad HB. ¿Por qué? Pues porque ese ya es mi resultante. Ese ya es el arco de enlace. Y por último solamente le voy a dar calidad HB al segmento 2T, 2A y T1D. ¿Okay? Y así ya tenemos terminado pues nuestro problema geométrico número 2. Para nuestro tercer problema geométrico necesitamos un segmento AB y un punto O. Nosotros lo vamos a determinar y en ese punto O vamos a trazar una circunferencia de aproximadamente de 2,5 a 3 centímetros. ¿Okay? Si la circunferencia sale del área, solo hay que trazar el arco que esté dentro de ese espacio. Entonces ahora ya vamos a prolongar la línea en el sentido, la línea en el eje X en el sentido positivo y negativo y en el eje Y negativo, ¿okay? Es decir, hacia abajo. Y ahora, para que nuestro problema salga correctamente, vamos a trazar una línea paralela del segmento AB hacia arriba que toque 2 puntos de mi circunferencia, es decir, ya no va a ser tangente sino va a ser secante. ¿Okay? Entonces tengo el radio R1 y el radio R2. ¿Okay? Hay que checar bien, chicos, en dónde está el radio R2 porque lo vamos a ocupar. Entonces vamos a poner el nombre de criatura R1, que es el radio de mi circunferencia, y R2, que es el espacio que hay entre la paralela de A, B y la que tracé como secante en la circunferencia. ¿Okay? Entonces ahora voy a tomar la medida de R2 con mi compás, hago centro, chequen bien en dónde estoy haciendo el centro para encontrar R2, ¿ok? Porque si no, no nos va a salir. Hago centro y tomo la medida de R2 y la voy a sumar a R1, pero me hace falta el punto de intersección de mi circunferencia con la línea que prolongué en el sentido negativo del eje X, ¿ok? Entonces ahí tengo el punto número 1 y teniendo la distancia de R2 voy a hacer centro en 1 y voy a hacer una marca, ¿ok? Esa marca quiere decir que a la circunferencia de R1 ya le sumé R2, ¿ok? Entonces, para que no se nos olvide, el radio de mi circunferencia es R1 y la suma de R2, que fue haciendo centro en 1 y trazando una marca en el eje X negativo. ¿Okay? Entonces ahora voy a hacer centro en el origen, voy a tomar la distancia hasta R2, coincide perfectamente y voy a trazar un arco hacia abajo. ¿Okay? Trazo el arco sin miedo en calidad 6H y en ese punto que acabo de encontrar, que es la intersección del arco de suma de R1 con R2, ese punto es importante y le voy a poner punto número 2. ¿Okay? En este punto voy a trazar una línea que me una el origen con el punto número 2, ¿ok? En calidad 6H. Normal, con mis escuadras, trazo una línea que una a el origen con 2, ¿ok? Y ahora voy a hacer ahí en donde se intersecta con la circunferencia es mi punto tangencial número 1, es decir, ahí va a iniciar mi arco de enlace, ¿ok? De 1, tangente número 1. Y ahora voy a hacer una línea paralela de R2
esta es la medida de R2 y ahora va a tener origen en 2 y me va a intersectar el segmento de recta AB. Y en donde se intersecta, esa es mi tangente número 2. ¿Okay? Entonces ya tengo tangente 1 y tengo tangente 2, entonces ya tengo mi arco de enlace. Entonces ahora hago centro en 2, tomo mi compás, hago centro en 2, tomo la distancia que hay hasta T1 y me tiene que coincidir hacia T2 y trazo el arco. ¿Okay? Si no me coincide, tengo que revisar porque hay algo mal ahí. Entonces repito, hice centro en 2, tomé la distancia a la tangente 1 y tracé el arco. ¿Okay? Tracé el arco hacia T2 y ahora solo le voy a dar calidad HB a ciertas áreas de mi enlace. Entonces ya enlacé una circunferencia con un segmento de recta mediante un arco de radio R, es decir, de el radio que yo propuse. ¿Okay? Y ya tenemos nuestro problema geométrico y solo le doy calidad HB al segmento que hay de T2 hacia A. Para nuestro cuarto problema geométrico necesitamos dos centros para dos arcos. Uno de ellos va a medir aproximadamente 3 centímetros y el otro pues más chiquito, puede ser 2 centímetros, 1.5. Entonces en O vamos a hacer centro y vamos a trazar la circunferencia de radio 3. Y en O' vamos a hacer el radio más pequeño. Yo lo estoy proponiendo de aproximadamente 1,5 centímetros y trazo la circunferencia. ¿Okay? Entonces ya tracé las circunferencias, estas pueden ir en calidad 6H o 2H, pero no en HB. Ahora, ya que tengo los dos arcos, ahora voy a trazar dos líneas que tengan origen en O, es decir, en el centro, que toquen la circunferencia, no importa qué dirección tengan, solo es para ahí vamos a colocar que es la circunferencia grande va a ser R1 y la circunferencia pequeña va a ser R2. ¿Okay? Entonces ya tenemos mis jambas o líneas guía de R1, que es la circunferencia grande, aproximadamente 3 centímetros, y R2 es la circunferencia pequeña, aproximadamente 1.5, puede ser 2 y cachito. ¿Okay? Ahora vamos a proponer un radio R, el que yo quiera. Debe de ser más grande que R2, entonces voy a hacer centro en O', voy a abrir mi compás más de la circunferencia de R2, ahí lo tengo, y voy a hacer una marca haciendo centro en, digamos, la tangente de R1 y en la tangente de R2. ¿Okay? Entonces voy a hacer las dos marcas y esas quiere decir que esa distancia que acabo de proponer es R y que se la sume tanto a R1 como a R2. ¿Okay? Entonces ahora voy a prolongar la línea de R1 y de R2 para encontrar perfectamente el punto de intersección que me va a servir para yo hacer los arcos. Esos nuevos arcos que voy a hacer va a ser la sumatoria de R1 con el radio R que propuse y de R2 con el radio R que pues también propuse. Entonces el radio propuesto se va a llamar R, tanto para la circunferencia grande como para la circunferencia pequeña. Ahora voy a hacer centro en O y voy a tomar la distancia hasta la sumatoria de R1 con R y voy a trazar uno. ¿Okay? Y ahora hago centro en O', tomo la distancia que hay de la sumatoria de R2 con R, coincide, bueno, lo hago coincidir perfectamente y trazo un arco que me va a intersectar el primer arco que trace. Entonces en ese punto de intersección se va a llamar punto número 1. ¿Okay? Ese punto es súper importante. Entonces le voy a poner en nomenclatura mis jambas y le voy a poner 1. ¿Okay? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea que me una 1 con
O' y 1 con O, es decir, 1 con O, que es el centro de mi circunferencia pequeña, y ese punto tangencial lo voy a llamar T1, ¿ok? Como lo hemos venido viendo, las tangentes que estamos tratando o que estamos poniendo aquí son el inicio y el final de los arcos que me van a enlazar arcos, segmentos, etcétera, ¿okay? Entonces ahora hago centro en 1 y voy a unir O con 1, y ese punto tangencial que hace con la circunferencia le voy a poner T2, ¿okay? Entonces ya tengo el inicio y el final de mi circunferencia de enlace, o en este caso de mi arco de enlace, ¿ok? Agarro mi compás, hago centro en 1 y tomo la distancia a T2. Puede ser también a T1, puesto que es lo mismo, y trazo mi arco de enlace. Debo de checar que si me coincida, si no, pues tengo que rectificar. Y trazo ese arco en calidad HB, ¿ok? HB, ¿por qué, chicos? Pues porque ya es la resultante de enlazar dos circunferencias de radio R1 y R2 con otro radio de radio R, ¿ok? Entonces ahora ya solamente le doy calidad HB a ciertas partes y pues ya tengo mi ejercicio listo. En el quinto problema geométrico necesitamos dos segmentos de recta AB y CD separadas, no importa la distancia. Y vamos a trazar una tercera línea, un tercer segmento que esté inclinado y que me corte esos dos segmentos de recta, ¿ok? No importa la distancia, no importa el ángulo que nos formen, y en este punto vamos a encontrar uno y en el segundo pues dos, ¿no? Entonces tenemos AB, CD intersectadas por un segmento que sea con la inclinación que sea, y tenemos los dos puntos 1 y 2. Voy a elegir un tercero, debe de ser a más de la mitad, o a más de la mitad hacia arriba o a más de la mitad hacia abajo, ¿eh? No puede estar en medio. Entonces yo voy a elegir este punto y lo voy a poner número 3, ¿ok? Yo lo elegí más arriba de la mitad, porque si no, chicos, no nos va a salir nuestro problema. Entonces ahora voy a encontrar la mediatriz de estos dos segmentos, del segmento 1, 3 y del segmento 3, 2. Ya no tenemos dudas con la mediatriz, entonces muy fácil la trazamos, ¿ok? Una vez encontradas ya las mediatrices, vamos a unirlas con una recta normal, y a la mediatriz del segmento 1, 3 le vamos a poner M1 con nuestras jambas M1. Y al segmento, más bien a la mediatriz del segmento 3, 2, le vamos a poner M2. Una vez que ya encontramos M1 y M2, vamos a trazar líneas perpendiculares de origen en 1 hacia M2, ¿ok? Perpendicular de 1 hacia M2 hacia M1, y a ese punto le vamos a llamar punto número 4. Y vamos a trazar otra perpendicular de 2 hacia M2, ¿ok? Con la ayuda de nuestras escuadras apoyadas en nuestra regla T, y ese punto le vamos a llamar punto número 5. Vamos a continuar uniendo con una línea el punto número 4 con el punto número 5, y esa línea debe de coincidirnos sí o sí con el punto número 3, ¿ok? Entonces ahora ya voy a tomar mi compás, voy a hacer centro en 4, voy a tomar la medida o la distancia que hay hasta 1 y voy a trazar el arco hacia 3. Debo de coincidir entre el 1 y 3, ¿ok? Hago centro en 1, hago centro en 4, tomo la distancia hacia 1 y trazo mi arco hacia el número 3. Ahora voy a hacer centro en 5. Tomo la distancia que hay hasta 3 y tengo que ver que me va a coincidir en 2. Si no me coincide, tengo que checar mis trazos. Entonces hago centro en 5, tomo la distancia hacia 2 o hacia 3 y voy a trazar mi arco de 3 a 2. ¿Ok? Me debe de coincidir perfectamente. Ya que tengo estos dos arcos, solo necesito hacer
darle calidad HB al segmento 1B y al segmento 2C. Y ya tengo resuelto mi problema geométrico número 5. Para nuestro último problema geométrico vamos a trazar un ovoide y necesitamos encontrar pues el centro del espacio. Una vez encontrado ese centro, vamos a determinar el origen, que es el centro de la circunferencia, y vamos a hacer la mitad de una circunferencia. De radio 3 centímetros, hago centro y trazo la mitad superior de mi circunferencia y voy a prolongar el eje X, ¿okay? El eje X va a cruzar tanto en el sentido positivo como en el negativo para que me intersecte en los dos puntos de esta circunferencia, ¿okay? Entonces vamos a encontrar el punto número 1 y el punto número 2. Después vamos a prolongar nuestro eje Y en sentido negativo, es decir, hacia abajo lo vamos a prolongar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dos líneas a 45 grados que tengan origen en el punto 1, que crucen o que intersecten mi eje y giro mi escuadra, y ahora va la línea que tiene origen en el punto 2, que también va a ir hacia abajo a 45 grados y me va a intersectar con el eje Y. Estos dos puntos tienen que coincidir perfectamente y bueno, a la prolongación, digamos, de estas dos líneas le voy a poner 1' y a la donde termina el segmento que inició en 2 le voy a poner 2', ¿okay? Y a la intersección de estas dos líneas sobre el eje Y le voy a poner número 3, ¿okay? Entonces ya le puse 1', 2' y el número 3. Ahora voy a tomar mi compás. Tomo mi compás y voy a hacer centro en 2. Hago centro en 2, voy a abrir hasta 1, voy a tomar ese diámetro y voy a trazar un arco que me intersecte con mi segmento de recta 2, 2', ¿ok? Y ahí ya me intersecta en 2, 2', y lo mismo voy a hacer en 1. Hago centro en 1, tomo la distancia que hay hasta 2, que es mi diámetro, y voy a trazar un arco que me intersecte en el eje o en el segmento de recta 1, 1'. Ok, entonces ya lo tracé. Estos trazos van con HB, pues porque es muy fácil, ya se van a dar cuenta, solo nos hace falta un arco para terminar nuestro ovoide. Ahora, a estos puntos de arco con el segmento 1' y 2', vamos a ponerle punto número 4 y punto número 5. ¿Ok? Ahora, ya por último, vamos a tomar nuestro compás, vamos a tomar el centro en 3, vamos a tomar la distancia que hay a 5 o a 4, que en teoría es lo mismo, y voy a trazar ese arco. ¿Okay? Trazo el arco de 4 a 5 en calidad HB y ya tengo mi ovoide. Ahora solo lo que me falta es darle calidad HB a mi arco o mitad de circunferencia superior que tracé al inicio y le voy a dar calidad HB. ¿Okay? Y ya con esto tengo mi ovoide terminado.